Hola, vamos a iniciar con algunas de las tareas de visión computacional y hay una extensiva relación de tareas que podemos resolver con visión computacional, pero solo voy a nombrar algunas que veremos en el curso y que han sido bastante estudiadas. Entonces, pues vamos a comenzar. Y la primera tarea de visión computacional es la tarea de clasificación. Y en esta tarea de clasificación lo que tenemos es como entrada una imagen y debemos asignar a esta imagen una etiqueta que pertenece a un conjunto de categorías. Entonces aquí pues en la imagen lo que podemos ver es que tenemos un perro, y como es el objeto que cubre la mayor parte de la imagen, o es el objeto que tenemos en la parte frontal del primer plano, pues podemos asignar a toda esa imagen la categoría perro. Podríamos tener otra en la que tuviéramos un gato y entonces diríamos, bueno, esta imagen corresponde a un gato. Así que pues podríamos definirlo también como una función en la cual tenemos como entrada una imagen de tamaño m por n y le vamos a asignar una etiqueta o L que pertenece a un conjunto de posibles etiquetas, ¿no? Podemos tener hasta K etiquetas. Entonces, si se dan cuenta, estamos haciendo una asignación de pues nuestro conjunto, le estamos dando una etiqueta dada. Otro problema interesante en visión computacional es el problema de la localización. Y en este problema de localización tenemos una imagen de entrada, pero lo que queremos decir es en dónde está el objeto que es de interés. Entonces tenemos otra vez la imagen del perro, y a diferencia del ejemplo anterior donde solo decimos hay un perro, aquí en la localización debemos decir cuáles son las coordenadas de ese perro. En las coordenadas pues está el punto central dado por X y Y además vamos a encuadrar ese perro en un tamaño de ancho y alto. Entonces tendríamos 4 parámetros que van a definir esta localización: el punto y el tamaño de la ventana que está encapsulando a ese perro. El problema de detección de objetos ya involucra la combinación de las dos cosas que ya vimos, ¿no? Tenemos una imagen que recibimos de entrada y lo que hay que hacer es decir qué objetos hay en la imagen y dónde están localizados esos objetos. Entonces lo que tendríamos es tendríamos diferentes resultados o diferentes valores de la función que nos va a hacer la detección de objetos, y tendríamos que decir primero cuál es la etiqueta L, tendríamos que decir cuál es la posición de ese objeto XY, su alto y su ancho, y además podríamos también decir cuál es la probabilidad de que sea esa clase, la probabilidad de L. Esto de la probabilidad completa o complementa a la información que tenemos, ¿no? Podemos omitir la probabilidad y suponer que siempre estamos totalmente seguros de que es el objeto, pero en algunas ocasiones también conviene determinar cuál es la probabilidad de que sea ese objeto. Otra tarea interesante en visión es la segmentación semántica. Y en la segmentación, digamos, hablemos primero de la segmentación. Consiste en particionar la imagen de acuerdo a cierto criterio que nosotros definamos. Es decir, para cada uno de los píxeles de esa imagen le vamos a asignar una categoría. Entonces, si tenemos, por ejemplo, aquí en esta imagen tenemos pues un perro, tenemos una cama, tenemos ahí un buró o una mesa, ¿no? Tenemos ahí diferentes cosas. Entonces, esta imagen que tiene un tamaño de m por n píxeles, pues a cada uno de esos píxeles le vamos a asignar cuál es la etiqueta que le corresponde. Y entonces nos llevaría a una imagen como la que tenemos en la derecha, en donde pues si tomamos como el color, la etiqueta, pues tendríamos todos los píxeles que
corresponden a la cama, todos los píxeles que corresponden al perro, todos los píxeles que corresponden a la mesa, etc. Podríamos tener diferentes criterios para hacer esta partición de la imagen. Cuando nosotros agregamos la parte de semántica, queremos decir que estas clases, estas agrupaciones, estos particionamientos que estamos haciendo de la imagen, tienen sentido como un objeto en sí. Entonces, pues los píxeles que corresponden al perro van a formar parte del objeto que se conoce como perro. Podríamos tener otra segmentación, ¿no? A lo mejor queremos nada más definir los ojos del perro, ¿no? De acuerdo al color negro o a su pelaje, etc. Pero ya esos pequeños píxeles que están más bien segmentados de acuerdo a sus características de intensidad de gris, etc., pues ya no tendrían como un sentido semántico. Entonces queremos identificar cada una de esas cosas de acuerdo a objetos que tengan sentido. Y luego tendríamos la segmentación de instancias. En el caso anterior estamos definiendo que los píxeles van a pertenecer a una sola clase. Por ejemplo, tenemos un solo perro. Si tuviéramos dos perros, pues ambos serían la misma clase. En el caso de segmentación de instancias, podemos tener dentro de la misma imagen un objeto que se repite varias veces. Entonces, aquí lo que estamos haciendo es asignar los píxeles, pero con respecto de entidades separadas. Aunque sean la misma clase de objetos, tenemos entidades separadas, ¿no? Instancias separadas. ¿Qué podríamos decir? Pues vamos a segmentar personas. Y cada una de esas personas que tenemos en la imagen pues tiene su propia región que la define como una sola persona. No es lo mismo que digamos vamos a segmentar gente y tendríamos una sola clase para todas las personas que están ahí, a que digamos vamos a segmentar individuos que pues bueno, tal vez pertenezcan a la misma clase. Entonces esa sería la segmentación de instancias. Y podemos ver otro tipo de tareas que ya están más relacionadas con las tres dimensiones. Y una sería la estimación de la profundidad. Entonces, tenemos estos sensores, las cámaras que obtienen información de dos dimensiones, como estas imágenes de entrada. Y lo que nos interesa saber es a qué distancia están cada una de las cosas que tenemos en esa imagen. Entonces podemos ver aquí que tenemos un sillón, tenemos un librero, etc. Y queremos asignar a cada uno de esos píxeles la distancia desde el punto donde se toma la imagen, desde la cámara. Entonces lo que estamos haciendo es una asignación de esa distancia. Como tal, no estamos formando un mundo tridimensional, sino únicamente estamos asignando a cada uno de esos píxeles un parámetro de distancia. Aquí, en las imágenes que tenemos en la derecha, podemos ver que el parámetro de distancia está relacionado con el color, ¿no? Azul sería más cercano y rojo sería más lejano. Entonces tenemos idea de a qué distancia están las cosas, pero no tenemos la representación completa del mundo. Si nos ponemos como en términos específicos, obtendríamos una imagen de rango, es decir, algunas personas también le dicen como 2.5D, porque no es el 3D completo, pero tenemos la información. Y digamos que la parte faltante sería qué está pasando en las superficies que no vemos, ¿no? Por ejemplo, atrás de este sillón existen superficies, sin embargo, no las tenemos representadas en esta información de imagen de rango. Pues por eso es que no está completa la información, únicamente estamos asignando una distancia a los píxeles. Tenemos otro problema que es estimación de la pose, y en esta estimación de la pose estamos combinando dos cosas.
Una, saber en qué posición del mundo está cada uno de esos objetos y qué orientación tiene cada uno de esos objetos. Entonces aquí en este ejemplo, pues lo que tenemos son ahí diversos, pues unas latas, tenemos unas cajas y necesitamos determinar tanto su posición en el espacio, que sería X, Y, Z, saber cuál es su posición en el espacio, pero también nos interesa saber cuál es su orientación, y esa orientación está dada por otros 3 parámetros que van a ser pues las rotaciones sobre cada uno de los ejes, ¿no? También se les conocen como ángulos de Euler o ángulos yaw, pitch, roll. Aquí los tengo representados con alfa, beta y gamma, pero pues esos parámetros nos van a decir ya en dónde está y cuál es su orientación. Tenemos otro tipo de problemas que es estimación de la pose del cuerpo. Y bueno, aquí yo creo que voy a poner un video, porque aquí la tarea consiste en determinar cuál es la posición de cada uno de los eslabones del cuerpo y además también saber cuáles son los ángulos que relacionan cada uno de estos eslabones. Es una tarea bastante complicada porque además el cuerpo pues tiene distintas articulaciones. Entonces tienes que determinar cuál es la relación que existe en cada uno de esos eslabones. Entonces pues es una tarea que no tiene mucho, que se está resolviendo de forma, digamos, adecuada, y pues es muy interesante lo que se puede hacer. Otra tarea que está en visión computacional pues es la reconstrucción tridimensional, y aquí lo que tenemos es, conocemos un objeto del mundo real y queremos generar una representación de ese mundo real, ¿no? Pues aquí tenemos este conejo bastante famoso, el conejo de Stanford, y pues la reconstrucción consistiría en generar una nube de puntos o generar un mapa volumétrico o una malla triangular. Y bueno, en este video se nota una reconstrucción tridimensional en donde la malla de triángulos se va haciendo más fina para poder representar al objeto. Entonces, si se dan cuenta, ahí ya tenemos información de 3 dimensiones, ¿no? No solo la profundidad, sino de todos los ángulos podemos estar viendo el conejo. Otra tarea que también es bastante común en visión computacional es el seguimiento o el tracking. En este seguimiento tomas un objeto de interés y la idea es poder seguirlo a través del movimiento que tiene pues en un video o en una secuencia de imágenes. Y aquí está un video de ejemplo. Entonces pues la idea del tracking es poder estimar tanto la posición como la velocidad que tiene cada uno de los objetos de interés, ¿no? En este caso son personas. Podríamos no solo saber cuál es su posición, sino también inferir la velocidad y aceleración que tienen a partir de las observaciones, ¿no? Pues algunas técnicas como filtro de Kalman extendido. Y pues bueno, con esto hemos hecho una revisión de algunas técnicas de visión computacional y pues que estaremos viendo a lo largo del curso, así que pues bueno, nos vemos en la siguiente sesión.